Bueno, la labor de un director económico-financiero, lo que al uso ha sido en el ámbito de la sanidad pública y de los hospitales públicos, pues un director de gestión, se desarrolla sobre una teórica planificación que luego se rompe día a día. Tú vienes con un criterio de trabajar sobre la base de planificar tus cuadros de mando, de hacer análisis de costes, de intentar seguir mejorando tu eficiencia en el ámbito logístico. Yo también vengo asumiendo en esta última experiencia laboral, que es la del Hospital Universitario de Fuenlabrada, todo el ámbito de servicios generales, como la limpieza, la gestión de residuos, alimentación, cafetería, etcétera, y la gestión diaria de estos servicios pues es una gestión a priori muy rutinaria, pero hay ámbitos donde hay sobresaltos continuamente, ¿no? Es algo que, bueno, ya uno lleva 28 años de experiencia en este sector y está muy acostumbrado porque se repiten muchísimos eventos o muchísimas circunstancias día a día, pero siempre sobre la base de un criterio fundamental, y es el criterio de la utilización eficiente de nuestros recursos, de la sostenibilidad, y siempre de la mano de toda una serie de profesionales y más en esta institución, en el Hospital de Fuenlabrada. Estoy observando que hay profesionales con una potencia mental de trabajo, etcétera, absolutamente increíble en las áreas que yo domino, que son el área de gestión económica, el área de logística, el área de servicios generales, etcétera, ¿no? Bueno, esta ha sido mi penúltima experiencia laboral. Asumí de la mano de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, que lo que me permitió básicamente fue tener una visión de conjunto de toda el área sanitaria, no solo el hospital, sino también centros de salud. De hecho, gestionábamos un hospital de 400 camas y 11 equipos de atención primaria para una población protegida que rondaba los 180.000 habitantes aproximadamente, y con un presupuesto de aproximadamente unos 180 millones. Pero ¿cómo puedes conseguir objetivos tan importantes desde el punto de vista asistencial, como es una reducción de las demoras en la actividad quirúrgica o en consultas externas o en pruebas diagnósticas? Básicamente con dos criterios generales, ¿no? Primero, de la mano de los profesionales de todos los ámbitos, es decir, profesionales, hablo del ámbito de admisión, profesionales quirúrgicos, cirujanos, urólogos, dermatólogos, otorrinos, traumatólogos, etcétera, todos alineados hacia la consecución del mismo objetivo, coordinado también por una dirección médica muy potente. Y luego otro principio que yo creo que es básico en nuestro trabajo, y es intentar poner orden. Si tú ordenas cuáles son las secuencias que tienes que desarrollar para la consecución de un determinado objetivo, con cierto criterio, y siempre, vuelvo a repetir, de la mano de tus propios profesionales, pues al final poco a poco va reduciendo, en este caso, esa lista de espera, que cuando yo llegué allí pues rondaba aproximadamente las 4.500, 5.000 personas que estaban, algunos esperando a ser intervenidos durante más de 3 años. Y cuando me marché de ahí hace pues aproximadamente 7-8 meses, la demora media la dejamos en unos 75-80 días, y ya no había nadie esperando 3 años, sino como mucho, pues entre 3 y 4 meses la lista de espera o la especialidad con más demora quirúrgica, ¿no? Y ya digo, ayuda de profesionales y organización. Y sobre todo lo que he dicho al principio, ¿no? En relación a su pregunta, y es tener una visión de conjunto de la asistencia sanitaria, no, o sea, tener solo una visión hospitalaria o una visión de la atención primaria te quita horizonte. No, el paciente es el mismo, el paciente que tú tienes en tu área de salud, en tu zona básica de salud, es el mismo. A veces necesita pues unos cuidados de enfermería en el ámbito de un equipo de atención primaria, en un punto de atención continuada o en una puerta a urgencias,
o a veces necesita asistencia cardiológica porque es un paciente agudo dentro de un hospital, o necesita pues ser visto por su médico de familia. Por eso es muy importante, porque todas estas demoras lógicamente se generan a veces por la falta de coordinación entre los equipos de atención primaria y el ámbito hospitalario. Si el puesto de trabajo que tienes te permite tener una visión de conjunto, pues puedes, como siempre digo, ordenar racionalmente tus recursos humanos y sobre todo hacerlos hablar entre ellos, ¿no? Bueno, las aspiraciones personales y profesionales pues son seguir consolidándome y consolidando este proyecto nuevo, que es un proyecto precioso, que estamos desarrollando pues un equipo directivo unido e integrado en el ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada, que además es una experiencia para mí novedosa desde el punto de vista del diseño y de la configuración de esta institución, y sobre todo desde el punto de vista de la gestión económica, ¿no? Yo he trabajado de director de gestión durante muchísimo tiempo en diferentes proyectos hospitalarios, pero siempre sobre la base de una contabilidad presupuestaria, de un régimen público, de un lógico sometimiento a la ley de contratos de la administración pública y del procedimiento administrativo. Y Fuenlabrada, que también el Hospital de Fuenlabrada también se ajusta a la ley de contratos del sector público en su proceso de compra e incluso al ámbito del procedimiento administrativo, pero tiene una serie de singularidades. Tenemos personalidad jurídica propia, tenemos tesorería propia, todo el régimen jurídico de nuestros profesionales es un régimen laboral, tenemos nuestro propio convenio colectivo, nos ajustamos al Estatuto de los Trabajadores, tiene su propia singularidad que te da autonomía. ¿Cuál es el reto principal? Mira, después de tanto tiempo dedicado a esto, yo creo que ya es un logro el hecho de haber hecho de la gestión sanitaria una profesión. Yo creo que el reto mío y el reto de SEDISA, de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios, que integra pues, más de 1.500 profesionales de la gestión sanitaria, pues es alcanzar la profesionalización. Yo no sé si eso lo voy a vivir o no lo voy a ver, pero yo creo que es un reto del que no paramos de hablar, se nos llena la boca, pero que hay que consolidarlo y hay que hacerlo. Quiero decir, que no estar dependiendo siempre la renovación de nuestros puestos de decisiones políticas, ¿no? O de decisiones basadas en criterios de relaciones o de amistad, etcétera, sino intentar objetivar pues estos procesos de selección, ¿no? Yo he tenido dos experiencias fabulosas últimamente, cuando se me seleccionó para desempeñar el puesto de gerente del área de salud del Bierzo o de director económico financiero de Fuenlabrada. Las personas que me seleccionaron no me conocían de nada, es decir, fue aportar un currículum, aportar habilidades, aportar conocimientos, pues cuál ha sido mi actividad docente, mi actividad profesional, y a partir de ahí se tomó la decisión de que ocupara esos puestos de trabajo. Si esto se normalizara así, yo creo que saldríamos un poco de ese entorno de directivos demasiado politizados, ¿no? Y en cuanto a retos, vuelvo a repetir, yo creo que este reto para mí está siendo apasionante. El Hospital de Fuenlabrada es un hospital que cubre un área de aproximadamente 226.000 pacientes. Tiene un presupuesto como tal hospital de 160 millones, gestionamos aproximadamente y trabajamos unas 2.000 personas, 2.000 profesionales de todas las categorías profesionales. Hay una hiperactividad asistencial, hay una adherencia muy importante de los pacientes, de los familiares del área a su propio hospital, y yo creo que nos movemos en ratios de confortabilidad, ya digo, de adherencia y de impresión positiva de este hospital muy elevados, ¿no? Yo creo que es una experiencia que por ahora está siendo fabulosa. Yo estoy enmarcado en el ámbito de la gestión económico-financiera, servicios generales y el ámbito de ingeniería y mantenimiento, pero estoy integrado en un equipo donde al final a uno le permite tener una visión global de conjunto, ¿no? Este hospital
tiene pues una presión diaria de urgencias de 350 pacientes que vienen habitualmente, además con un índice de gestión muy potente, porque solo entre el 5 y el 6% de esos pacientes son ingresados, ¿no? Quiero decir, nuestra puerta de urgencias funciona muy bien. Dentro del ámbito de la actividad quirúrgica, 12.000 pacientes son intervenidos, 12.500 son intervenidos todos los años, con una tasa de éxito elevadísima. Quiero decir que yo creo que esta experiencia de Hospital de Fuenlabrada, personalidad jurídica propia, tesorería propia, nos da mucha autonomía y mucha libertad y mucha capacidad de gestión. Bueno, las dificultades, bueno, yo tengo un carácter siempre optimista, ¿no? Ante un problema, una solución. Las necesidades planteadas tanto por el director de enfermería como por el propio director médico, en este caso la dirección de gestión, son analizadas desde el punto de vista económico o desde el punto de vista logístico, porque ya desde el punto de vista de la aplicación práctica de ese producto o ese equipamiento al paciente lo hace la propia dirección asistencial, dirección médica o dirección de enfermería, y lo que hacemos es analizamos nuestros créditos, vemos si hay crédito disponible tanto en inversiones como en la partida de gastos corrientes y servicios, y en términos generales, vuelvo a decir, porque nos movemos siempre en un terreno de un equipo directivo, donde hay mucha coordinación y los planteamientos que se hacen sobre la base del raciocinio y sobre todo sobre el dimensionamiento de una cartera de servicios, ya digo, muy potente que tiene este hospital y que está basada en un principio básico de renovación tecnológica. Se suele aceptar y ya pues utilizamos el procedimiento legalmente establecido, ¿no? Desde hace unos años, me consta, aunque yo llevo pocos, este hospital está beneficiándose de una decisión de la gerencia de llevar a cabo una profunda renovación tecnológica y actualización tecnológica en todos los ámbitos, en el ámbito de cardiología, con la puesta en marcha de una unidad de hemodinámica, en el ámbito de rayos. Ahora vamos a mejorar mucho la actividad quirúrgica también en otorrino, en urología también. Quiero decir que en muchos ámbitos, en ámbitos asistenciales, incluso de cuidados de enfermería, hay una apuesta decidida de esta gerencia y este gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada por acometer esas mejoras. ¿Por qué? Pues porque al final, siempre vuelvo a repetir, de la mano de los profesionales, cuando tú te actualizas desde el punto de vista tecnológico, lo que estás comprando es tecnología más precisa, que pretende un mejor diagnóstico de la patología del paciente, menos invasiva. Ya para operar una vesícula no se le abre al paciente, salvo que estemos hablando de una patología aguda, se hace por cirugía laparoscópica, y la tecnología contribuye a mejorar ese diagnóstico, ese tratamiento, y a ser menos invasivo en el propio paciente, lo que permite estancias más reducidas. Este hospital tiene una estancia media que ronda aproximadamente los 6 días, hay especialidades con más días y otras con menos días, pero la estancia media son 6 días, yo creo que es una estancia muy razonable, y bueno, aparte lógicamente de la cualificación y de los profesionales que tenemos en todos los ámbitos, la tecnología, que es una herramienta, un instrumento para un fin, para un trabajo fino, sensato y preciso, ayuda a estos profesionales, vuelvo a repetir, a mejorar diagnósticos, tratamientos de los propios pacientes. La dirección de gestión es una dirección de apoyo a la asistencia. Nosotros tenemos una infraestructura, ¿no?, como los árbitros de fútbol. Si pasamos desapercibidos, pues somos buenos, ¿no? Que lo que hacemos es dar forma y atender todas las necesidades planteadas por la dirección asistencial, que en este caso y en la mayor parte de los proyectos donde he trabajado, pues son muy razonables. Bueno, vuelvo a repetir que empecé en esto de la gestión sanitaria en 1989. Siempre he trabajado con una ley de contratos del sector público, ¿no? Antes se llamaba la ley de contratos de las administraciones públicas, del año 1965.
Esta ley perduró durante muchísimo tiempo con determinadas modalidades contractuales, determinados procedimientos. Luego aparece en el año 2011 pues una reforma, y la última que hemos tenido, que es pues una ley del año 2017, se publica en noviembre, fruto de la transposición de 2 directivas comunitarias, y entra en vigor el 9 de marzo del año pasado, de 2018. La experiencia con esta ley yo creo que es todavía corta. Las leyes de contratos pues son lentas en su proceso de implantación, hay que ir aprendiéndolas, y el aprendizaje teórico leyéndote el título preliminar o el texto articulado está muy bien, pero realmente cuando aprendes el funcionamiento de la ley y sobre todo su adaptación al funcionamiento, en este caso un hospital público, es cuando la ves funcionar, ¿no? Yo he tenido la gran suerte, y sigo teniendo la gran suerte, de disponer de un área de contratación en este hospital muy potente, un área de contratación y suministros, donde ya tenemos desde el año pasado, desde el 9 de marzo hasta el día de la fecha, se han tramitado del orden de 80 concursos abiertos, hemos realizado aproximadamente 40 mesas de contratación. Nos hemos incorporado, como todos los hospitales del SERMAS, a una plataforma electrónica que permite cumplir un poco los criterios de las leyes de contratos del sector público, ¿no? Pues tanto la publicidad como la concurrencia, como la transparencia, etcétera. Y yo creo que esta ley, que vuelvo a repetir, es joven, está en proceso todavía de adaptación. Yo creo que es muy rigurosa en determinados ámbitos, potencia mucho otros, ¿no? Se empiezan a utilizar expresiones como respeto al medio ambiente, la necesidad de que todos los procedimientos tengan elementos de integración social, económico, laboral. Hay determinadas cuestiones que a veces te ralentizan mucho, como por ejemplo la ampliación del recurso especial en materia de contratación. Esto era un recurso que solo se planteaba antes ante una resolución de adjudicación, y ahora el licitador lo puede utilizar en cualquier momento del procedimiento, o bien para impugnar los pliegos, el pliego administrativo, el pliego técnico, o cualquier acto administrativo de la mesa de contratación, o evidentemente cualquier resolución de adjudicación o el propio contrato, y además tiene efectos suspensivos, lo que significa es que el procedimiento se paraliza, ¿no? Yo creo que la ley lo que ha pretendido, aparte, vuelvo a repetir, de normalizar jurídicamente nuestra ley de contratos en el ámbito europeo y adaptarla a toda la normativa en materia de contratación de la Unión Europea, lo que ha pretendido también es pues ampliar un poco su ámbito de aplicación para evitar el fraude, para evitar la corrupción. Se aplica también a partidos políticos, el ámbito subjetivo de aplicación lo tenemos a partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones empresariales. También en el ámbito de la fundación pública, las fundaciones públicas también se rigen por la ley de contratos del sector público, y bueno, los que, vuelvo a repetir, que tenemos mucha experiencia y sobre todo vamos de la mano siempre de expertos en materia de contratación, y vuelvo a repetir que en el Hospital Universitario de Fuenlabrada ese ámbito lo tenemos perfectamente cubierto, pues estamos relativamente tranquilos. Ahora bien, ¿la ley es una ley que se adapta exactamente a las necesidades y a las demandas del hospital público? Hombre, hay un elemento que dice que no en todo. La masiva utilización de la figura del contrato menor pues hace que tengamos que darle una vuelta a esto, ¿no? Cuando en un hospital o en un servicio de salud en general son miles y miles y miles los contratos menores, y además perfectamente identificados por control financiero permanente o por la propia intervención o por los tribunales de cuentas, pues hay que darle una vuelta a esto, ¿no? Ahora el contrato menor se ha reducido en cuanto a su importe. Ahora trabajamos con un límite de 14.000 euros en los contratos de suministros y de servicios, y hasta 40.000 en los contratos de obras. Un hospital de esta naturaleza, que está gestionando aproximadamente unos 60 millones en gastos corrientes, productos
cuyo impacto anual ascienda solo a 14.000 euros, es difícil, ¿no? Es difícil. Y a veces tendemos a fraccionar el gasto, o tendemos a hacer cosas pues que son borderline, que digo, ¿no? Bordean un poco las propias leyes de contrato, pero no ahora, sino en general, y no aquí, sino en general, ¿no? En cualquier organización sanitaria pública. Yo aquí siempre intentaría lo que está intentando el propio legislador, por eso digo que hay un recorrido de conocimiento todavía en la aplicación práctica de la ley, y es utilizar procedimientos rápidos, procedimientos ágiles que promuevan promueven la concurrencia y que permitan ajustarnos, pues si no al 100%, pues al 90% al cumplimiento de la ley, ¿no? Yo creo que hay novedades muy interesantes, todo el tema de negociaciones preliminares con proveedores, es un tema también interesante, que lo hemos venido haciendo en otros ámbitos, pero ahora hay que hacerlo de manera normalizada, dándole publicidad en el perfil del contratante, y no con todas las empresas, sino con empresas muy consolidadas en el sector, que además no les dificulta luego la participación en el proceso de licitación. Yo vuelvo a repetir que, como todas las leyes en el ámbito del derecho administrativo, lo primero que hay que hacer con ellas es conocerlas, y en segundo lugar, conocerlas no solo teóricamente, sino también prácticamente, y en segundo lugar, la experiencia nos irá diciendo su grado de adaptación al sector público. Vuelvo a repetir que en este hospital ya hemos realizado casi 80 procedimientos de licitación pública conforme a la nueva ley, y hemos celebrado aproximadamente 40 mesas de contratación. Eso nos está dando mucho bagaje en cuanto al conocimiento y aplicación de esta ley, que al final pues nos va a permitir trabajar casi de su mano, ¿no? Bueno, la conciliación entre precio y calidad, yo creo que era un debate pendiente, ¿no? No pendiente, sino no estaba bien regulado en el ámbito de la ley de contratos del sector público anterior. Una asignatura pendiente era lo que quería decir. ¿Por qué? Pues porque se valoraba mucho el precio de un determinado producto, de un servicio o de una obra, y al final el precio, y esto la ley lo recoge hablando no de precios sino de costes, el precio no es el elemento fundamental en la compra de un producto o de un servicio, sobre todo de productos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay tres elementos, y ahora hablo un poco de lo que dice la ley de contratos, que intervienen dentro de la gestión eficiente de un recurso. En este caso, si hablamos de stent o de DICE o de guantes o de cualquier material sanitario, lo importante no es solo un precio competitivo. El precio puede ser un poco más elevado si es un producto de más calidad, pero lo importante también es gestionar muy bien la logística, o sea, cómo compramos, cómo almacenamos, cómo distribuimos, cómo aplicamos ese producto al paciente. Y en tercer lugar, la indicación, o sea, cómo ese producto al final, en base a un criterio científico, en base al criterio del cuidador, del enfermero o del médico, se aplica a ese paciente. Por lo tanto, esos son los tres elementos que influyen definitivamente en el coste de un producto: precio, logística e indicación. Hablar solo de precio, es que he comprado los guantes más baratos del mercado, pues a lo mejor el coste a final de año es infinitamente superior que otro producto de mejor calidad y un poco más caro. ¿Por qué? Pues porque igual para cada intervención estoy rompiendo 3 guantes, ¿vale? Yo creo que esto se entiende bien. La ley nueva no le da tanta preponderancia al precio, sino que ya no habla de ofertas económicamente ventajosas, sino habla de que hay que compatibilizar precio y calidad. Entonces, introduciendo incluso aspectos cualitativos relacionados con que el producto pues no tenga un impacto negativo en el medio ambiente, o que ese servicio que se preste contemple todo el fenómeno de la integración social, laboral, o que genere puestos de trabajo
Quiero decir, introduce elementos diferentes del propio coste. Eso que puede suponer que los criterios de valoración, cuando diseñas un pliego de cláusulas administrativas, puedes establecer pues que el precio pues puede ser el 51 o el 55%, pero luego hay otros criterios llamados juicios de valor o incluso criterios objetivos que nada tienen que ver con el precio, pero que contribuyen a mejorar la calidad del producto. Por eso la ley, vuelvo a repetir, que distingue claramente entre lo que es el precio de lo que es el coste del producto, y yo creo que en ese sentido es bastante moderna, avanza bastante, ¿no? O sea, el hecho de hacer subastas que utilizan solo el criterio precio para comprar determinados productos, pues al final yo creo que es un error y rompe el criterio de sostenibilidad que tenemos. No es lo de menor precio, no es lo más barato al final. Bueno, en relación a la innovación en el ámbito sanitario, voy a hacer la reflexión que establece la propia ley y luego ya una reflexión mía, ¿no? La ley contempla la figura de la Asociación para la Innovación, lo que permite a la Administración poder ser partner, poder ser socio con una empresa o dos empresas que resulten adjudicatarias de un determinado procedimiento para el desarrollo innovador de un determinado producto, de un determinado servicio o de una determinada obra, con el compromiso posterior de comprar ese producto, de prestar ese servicio o ejecutar esa obra. Yo creo que esto es algo innovador, ¿no? Y además va en la línea, y más aún en el mercado sanitario en el que nos movemos, de potenciar mucho la investigación. Este hospital tiene una línea de investigación y una dirección de investigación en ese sentido muy potente, ¿no? Quiero decir, aquí pues tenemos convenios de colaboración con universidades, con empresas públicas, con empresas privadas. Estamos desarrollando proyectos para introducir investigación translacional, investigación básica. Tenemos multitud de ensayos clínicos, estudios observacionales, empresas que estamos pretendiendo introducir también para gestionar el ámbito de las terapias innovadoras, terapias disruptivas, terapias celulares, terapias génicas. Es decir, el ámbito de la investigación es fundamental para el desarrollo de un sistema sanitario. Otra cuestión es si realmente estamos aportando desde el punto de vista económico los suficientes recursos para el desarrollo de la investigación en el sistema sanitario nacional. Eso es motivo de otro debate, pero la ley sí lo prevé con una figura contractual. El Hospital de Fuenlabrada tiene una línea básica y muy potente en el ámbito de investigación, y yo creo que estas son dos elementos fundamentales, ¿no? El problema muchas veces es enmarcar todos estos proyectos de investigación dentro de la propia ley, ¿no? Para promover concurrencia, para evitar irregularidades y críticas ulteriores, ¿no? Esto a veces es lo difícil, pero bueno, para eso estamos los gestores, para buscar soluciones ante esos problemas. Pues yo creo que es básico el conocimiento y la formación de una determinada materia supone crecimiento. Vuelvo a repetir que en el ámbito de la contratación pública nosotros vamos creciendo a medida que la vamos conociendo, ¿no? La formación te impide a veces tropezar y yo creo que todos los operadores, ya sean licitadores, los propios órganos de contratación, directores, gerentes, directores de operaciones de empresas, en fin, empresa pública, empresa privada, todos los que estamos en el mismo negocio, es fundamental que conozcamos este ámbito de la ley de contratos. ¿Por qué? Porque esto puede permitir dar fluidez
a la tramitación, dar fluidez al procedimiento, evitar errores en la propia contratación y sobre todo luego crecer, ¿no? El ejemplo que hemos puesto antes en materia de innovación, ¿no? Esta asociación para la innovación o lo que preveía, que ya ha desaparecido, ese famoso convenio de colaboración público-privado, ¿no? Es fundamental. O sea, el proveedor no es un enemigo, es un aliado. El proveedor es fundamental en la innovación, en la prestación de un determinado servicio, en un determinado suministro, y muchas veces no contratamos empresas que se limiten a suministrar o vendas o gasas, sino contratamos empresas que nos ayuden también a gestionar adecuadamente esos productos en todos los niveles, ¿no? Que hemos dicho antes, no solo en la consecución de un buen precio o un buen coste, sino también en la propia logística, ¿no? En el almacenamiento, en la distribución interna, etcétera, donde a veces tenemos un nivel de ineficiencia importante. Entonces, para mí la formación y el conocimiento no solo de la ley de contratos del sector público, sino de todo el procedimiento administrativo, los que nos movemos en este entorno público, por parte de todos los operadores, es fundamental. Bueno, yo creo que en España esto ya existen muchos foros de debate, en congresos nacionales de hospitales, en jornadas, en sociedades de directivos sanitarios. Hay muchas jornadas en las que tanto proveedores como directivos sanitarios, al final nos conocemos todos, charlamos de todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que esos puntos de encuentro son fundamentales, vuelvo a repetir, para contribuir activamente a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. O sea, no se trata de contratar empresas o que las empresas participen en los procesos de licitación simple y llanamente para ganar un procedimiento y para marcharse, sino para perdurar en el tiempo, para considerarlos más que empresas puras y duras suministradoras de un determinado material, para considerar las empresas partner, aliados tuyos, que al final presten servicios adicionales que, vuelvo a repetir, a medio o largo plazo abaratan los costes de esos productos y esos servicios. Yo creo que esos foros de diálogo existen, lo que hay que hacer es seguir potenciándolos, seguir desarrollándolos y buscar esos puntos de encuentro son muy importantes. Al final yo creo que más que enfrentados, lo que somos somos equipo, en el sentido de que pretendemos todo lo mismo, ¿no? Hay un paciente detrás al que hay que ponerle el mejor producto de la mejor manera posible, de la manera menos invasiva, llegando a un diagnóstico muy preciso y a un tratamiento pues esperanzador también para él, y tanto en los cuidados como en la curación de un paciente, pues intervenimos todos, tanto los operadores, logísticos, proveedores, como los propios gestores y evidentemente nuestros profesionales, ¿no?